Mirada Económica. ¿Cómo les va? Comenzamos este nuevo capítulo, como siempre, aquí en Canal 24 Horas de Mirada Económica, echando un vistazo, una lupa, ahí viene al detalle de lo que está sucediendo en los mercados, en la economía, en tu bolsillo y, por supuesto, también proyectando cómo se va a ir comportando este 2024 en términos de los precios, en términos de los activos financieros, tantos temas que abordamos aquí en Mirada Económica y que, por supuesto, los plantamos en simple, ha sido el lema durante todos estos años. Vamos a estar hablando de lo que ha sido esta semana el comportamiento del tipo de cambio, un dólar que algunos dicen podrá llegar nuevamente a los 1.000 pesos. Primera pregunta. También el tema del cobre, que está íntimamente relacionado, y cuáles son los factores que, para bien o para mal, van moviendo a los activos financieros. Estamos justamente con esta conversación bien interesante, explicativa. Presento de inmediato a nuestro invitado, Diego Mora, gerente de estudios de XTB Latam. Diego, un placer, gracias por acompañarnos en Mirada Económica. Igualmente, Nicolás, muchas gracias. A ver, un dólar que ha estado bien movido, de hecho, en las últimas jornadas, con alza, una tendencia que ha estado bien consolidada al alza, llegar hasta los 970 pesos, con bajas también importantes, pero recuperaciones. ¿Cómo ven ustedes el comportamiento que ha tenido el dólar y por qué sube tanto? Y si sube tanto también. Sí, por supuesto. La verdad es que el comportamiento del dólar, como decías tú, ha sido completamente alcista desde hace ya varios meses y la verdad es que tiene fundamentos sólidos por detrás. En el caso de Estados Unidos mantiene todavía una política monetaria absolutamente restrictiva, no han bajado la tasa de interés en el caso de la Reserva Federal ni siquiera en 25 puntos base, se sigue manteniendo en este rango de 5.25 hasta 5.5%, mientras que Chile ya empezó una política de flexibilización monetaria o al menos una política menos restrictiva. Ya en el fondo lo que buscan acá en el Banco Central es poder dar mejores condiciones financieras a familias y a empresas bajando agresivamente la tasa de interés. Y como todos sabemos... Créditos más baratos. Exacto. Es súper simple, o sea, es súper simplista, digamos, pero para que se entienda va a eso. O más simple todavía, la tasa de interés es el costo del dinero. El dinero más barato. Exacto. Entonces, en la medida de que baje la tasa en Chile, implica que el peso chileno vale menos directamente. Por lo tanto, en la medida de que el peso chileno se vaya depreciando, el resto de monedas se va apreciando, va adquiriendo mayor valor, no solamente el dólar, sino que el euro, la libra y otras monedas internacionales. Ahora, recordemos que aquí hablamos de la paridad peso-dólar, peso chileno-dólar o dólar-peso chileno en realidad. Y aquí uno se aprecia, aumenta su valor frente a otro en esta paridad. Es decir, cuando el dólar lo tenemos en 970 pesos, estamos viendo una depreciación del peso chileno. ¿Pierde fuerza el peso chileno en relación al resto de la economía? Exacto. Eso nunca una buena noticia, digamos, para la economía que se habla. Exactamente. O sea, hay que considerar tanto lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Chile y cómo se relacionan entre ellos. A la hora de analizar la economía, tenemos que analizar que primeramente Estados Unidos tuvo un año 2023 espectacular, donde tuvo un mercado laboral prácticamente en pleno empleo, un Producto Interno Bruto que sorprendió, esquivó todas las proyecciones que había de recesión y finalmente tuvo un crecimiento económico, a diferencia de Chile, que si bien se proyectaba una recesión, finalmente el crecimiento fue nulo, el último IMASEC fue de la caída de este 1% en el mes de diciembre, por lo tanto a la economía chilena le ha costado mucho más despegar que a la de Estados Unidos y eso lo recoge la moneda de cada uno de los países. Por lo tanto, ha habido noticias positivas en el caso de Estados Unidos, no tan positivas en el caso de Chile, lo cual ha resuelto este efecto de alza en el tipo de cambio. Ahora digo, ¿qué le está pegando al dólar en Chile? ¿Más los aspectos internacionales o los aspectos locales? ¿O una mezcla? Siempre es una mezcla, siempre es una mezcla. Porque eso en el fondo, es inevitable, digamos. Uno puede ser un día más que otro. Exactamente, pero a la hora de analizar, ya conversamos lo que tiene relación con las tasas de interés, lo otro son las proyecciones económicas, mercado laboral, Producto Interno Bruto, desempleo, y en el caso del desempleo en Chile también sigue muy cercano al 9%, no hay crecimiento económico. Están bajando las tasas de interés, que como habíamos dicho es el valor de la moneda. Claro. Por lo tanto, se ha dado todo. El precio del cobre se ha mantenido bastante estancado. China, incluso durante el año 2023, fue bajando directamente la proyección de crecimiento que tenía para el año 2023 de manera continua y esto también terminó resultando en una menor demanda de cobre. Claro, y eso también recordemos que es el mayor consumidor de cobre del mundo, Chile en este caso el mayor productor de cobre, uno hace la suma y resta y no es positivo eso. Exacto, entonces en la medida de que China esté decepcionando en términos de crecimiento económico, nuestro principal aliado económico, nosotros vendemos menos cobre básicamente. Y es importante, déjame quedarme un poquito con el cobre porque también han habido noticias que no son positivas en términos de la producción de cobre. También
que se suma a la industria nacional e internacional. Hay un tema internacional en términos de los sobrecostos, pero si uno va a, nuevamente, la lupa, a lo que pasa con la minería, la producción de cobre está bajado, las leyes son más bajas y también hay costos que han sido mayores, también en proyectos de inversión, si uno se concentra solamente en lo que es Codelco. Sí, por supuesto. Eso es una preocupación para este año, ¿no? Completamente. Ya. El escenario de la producción de cobre en Chile está tendiendo hacia una perspectiva mucho más negativa, tanto a nivel de producción, tanto a nivel de royalty que cobra el Estado chileno para poder ingresar capital al fisco. Claro. De hecho, ahora con un royalty, con la ley de royalty ya en régimen, digamos. Exacto, y hay competidores, tanto en China como en Perú incluso, donde están reactivando muchos proyectos mineros para extraer y aumentar por lo menos un 30% adicional la producción de cobre. Por lo tanto, si bien Codelco sigue siendo la principal productora de cobre a nivel mundial, ya hay competidores que están haciendo grandes niveles de inversión para aumentar su cuota de mercado. Por lo tanto, ahí hay un desafío importante para la economía nacional. Vuelvo al dólar y hago una pregunta que muchos de la casa se pueden estar preguntando. ¿Es posible que llegue a 1.000 pesos? En algún minuto yo me acuerdo que el máximo fue 1.050 pesos. Sí, sí. O sea, y eso fueron meses de subida. Sí, sí. En mercados nunca hay que descartar nada. Ya, esa es la primera tónica que tenemos que tener en cuenta. Por supuesto, puede llegar a los 1.000 pesos. Evidentemente, hay una sensación psicológica. Los mercados también tienen un punto muy psicológico. Los números cerrados funcionan muy bien como techos psicológicos. Por lo tanto, en la medida que el dólar se vaya acercando a los 1.000 pesos, van a ir aumentando las presiones también al Banco Central. Ha aumentado y ha restaurado sus niveles de reservas luego del estallido social, que también intercedió de manera bastante agresiva con venta directa, con venta de forward. Se ha recuperado gran parte de ese nivel de reserva, por lo tanto, igual tiene un margen de acción si es que lo quisiese así. Ahora, no olvidemos... Claro, porque recordemos, perdón, y creo que también es bueno para aterrizarlo como lo hacemos en el programa. Cuando se habla de una intervención eventual del Banco Central, la intervención, vuelvo a lo simplista, pero para explicarlo, es vender o comprar dólares. Dólares que tiene el Banco Central como un banco. Exacto. Con características distintas a los bancos tradicionales, pero vender o comprar dólares para, de alguna manera, ir equilibrando el comportamiento del tipo de cambio, que ahí podemos explicar qué es lo bueno y lo malo, digamos. Claro, la mayoría de los bancos centrales modernos tienen una reserva de moneda internacional para hacer frente a algún tipo de eventualidad. En el caso del Banco Central chileno, es uno de los bancos centrales en Latinoamérica con mayor cantidad de reservas de dólares. Por lo tanto, si decide vender al mercado spot o al mercado de entrega directa dólares, generaría una mayor oferta en el mercado, lo cual generaría una depreciación del dólar. ¿Por qué? Porque hay más dólar rondando la economía, lo cual hace descender su precio. Por lo tanto, tiene ese margen de acción. Las presiones seguramente van a ir aumentando en la medida de que el dólar se vaya acercando a los 1.000 pesos, pero es una posibilidad completamente abierta. ¿Cuáles son los efectos negativos, Diego Mora, de un precio muy alto o un precio alto del tipo de cambio, del dólar? Porque uno piensa, si yo no tengo dólares, ¿qué me puedo importar a mí que esté en 970, 850? Yo eso ya de años atrás. Claro. Pero ¿en qué afecta? Porque aquí hay un tema bien sistémico de todos mirando qué pasa con el tipo de cambio. Absolutamente. Quizás yo no poseo dólares, pero poseo vestimenta, poseo maquinaria, poseo cámaras, poseo cualquier tipo de artefacto tecnológico y todo eso es importado. Gran parte de la canasta base en Chile es importada y eso se paga en moneda extranjera. Claro. Por lo tanto, en la medida de que el tipo de cambio siga subiendo de valor, las empresas que importan productos desde el extranjero tienen que hacerle un costo mayor. Y para no asumir una pérdida o menor nivel de utilidad, tienen que subir el precio al consumidor final, que somos nosotros los ciudadanos chilenos. Por lo tanto, el dólar y el tipo de cambio en general tiene una alta incidencia sobre la inflación en Chile, que se mantiene en un camino con objetivo al 3%. Se ha conseguido muy buen trabajo en la reducción de la inflación. Estamos hablando de un camino al 3% cuando hasta el año 2023, primer semestre, tú me corriges, lo teníamos en 2 cifras. Exacto. Sobre el 10%. Sí, exactamente. Eso es un punto bien destacable. Lo podemos ahí abordar ya en la segunda parte. Sí, por supuesto. Pero ¿tiene un impacto el tipo de cambio en la moneda estadounidense? Absolutamente, y un impacto alto. Alto, claro. De hecho, ahora con una canasta actualizada del IPC, donde en una entrevista nos comentaban aquí en Canal 24 Horas, un 60% más podía explicarse justamente por productos importados. Absolutamente. Ya. Un peso importante. Ahora, hablando de la posibilidad de 1.000 pesos, ¿tiene margen el Banco Central para intervenir? Me imagino que sí, pero no es llegar y apretar un botón, digamos, no es llegar y vender dólares. Hay efectos financieros y costos financieros que también hay que tomar, ¿no? Sí, por supuesto. Recordemos que en la medida de que un banco central ejecute la venta directa de reservas de tipo de cambio,
o de moneda extranjera, también esto va afectando las tasas de interés de largo plazo. Ya. Por lo tanto, un punto de riesgo bastante sensible, considerando el alza en el mercado inmobiliario que hemos visto en Chile, en la medida de que el Banco Central sea menos sólido a nivel de reserva, podría afectar las tasas de interés de largo plazo. ¿Qué implica esto? Una mayor presión para las tasas hipotecarias, universitarias o cualquier tipo de inversión de maquinaria, por ejemplo, para las empresas. Por lo tanto, perfecto, sí, se puede acomodar el tipo de cambio en el cortísimo plazo, sí, pero todo tiene un costo, que en este caso sería sacrificando la seguridad para el largo plazo, tanto para familias como para empresas. No quiere decir que vaya a ser inaccesible, pero sí va a ser más caro en un mercado que ya está muy saturado al alza. Es muy difícil predecir cómo va a estar el dólar de aquí a una semana, un mes. Hay encuestas, la encuesta de operadores financieros, expectativa económica del Banco Central, son algunos indicadores y guías, pero ¿cuáles son los factores que van a mover el dólar de aquí a las próximas semanas? Me imagino que Estados Unidos y lo que pase con el FED, la Reserva Federal. Sí, por supuesto. Hay que considerar primero que Estados Unidos ha ido entregando ciertos datos macroeconómicos constantemente. De hecho, el día de hoy entregó varios datos sobre ventas de retail, ventas minoristas, y también en Estados Unidos el éxito económico que se generó durante el año 2023 se está enfriando. Los datos de ventas minoristas fueron peor a lo esperado, el nivel de consumo en Estados Unidos se está frenando un poco, por lo tanto esto le daría una chance a la economía chilena para poder encontrar algún tipo de corrección en el tipo de cambio. Ver la cotización del dólar en los 960. Ahora, ¿se puede dar el caso que señales preocupantes de la mayor economía del mundo tengan un efecto contrario en términos de este carácter de activo refugio que tiene el dólar? Cuando hay turbulencia en el camino, mejor pasar de renta variable, acciones, por ejemplo, a invertir en dólar, que es un activo más seguro. ¿Puede pasar eso? Por supuesto, por supuesto. Esa es la debacle, no la debacle, pero sí esa es, digamos, las dos caras de la moneda. Exacto, o sea, en la economía global, Chile es un país absolutamente abierto a la economía internacional, por lo tanto depende en demasía, diría yo, de lo que vaya pasando a nivel internacional. Las tensiones, el conflicto de China con Taiwán, la resolución del conflicto de Rusia con Ucrania, la tensión en Medio Oriente. Por lo tanto, si bien a día de hoy no ha tenido un impacto grande en los mercados, cualquier escalamiento en este tipo de conflictos le afectaría más a las economías emergentes como Chile, más que los mercados desarrollados. Por lo tanto, si escala algún tipo de tensión geopolítica, el dólar seguramente seguirá subiendo. Ahora, yo te preguntaba por los aspectos negativos, los efectos negativos que puede tener un dólar alto. ¿Hay efectos positivos también? ¿Quiénes podrían? Los exportadores. Los exportadores, claro, sí. Hasta un punto en todo caso, porque los costos también es un tema que tienen que ir cotejando. Exacto. Siempre estamos hablando de bandas, pero para ser mucho más simplista, el tipo de cambio alto le favorece a los exportadores, que en este caso estarían ingresando mayor cantidad de dólares por la misma cantidad de producto vendido, pero se compensa con la pérdida que empiezan a generar los importadores. Y en términos netos, la cantidad de importadores, que somos todos los chilenos, por lo que habíamos comentado en un comienzo respecto al consumo, claro. A nivel político, incluso político-social, genera mayor presión para poder contrastar este trade-off que existe entre los exportadores e importadores. Creo yo que a día de hoy los importadores, que es la gran mayoría del país, pueden generar una presión mayor que los exportadores. Aquí hay un tema político también muy importante. Siempre hay una presión hacia el Banco Central para interceder, ya sea con venta directa. Hay una independencia, por supuesto que sí, pero sigue siendo un ente político. Y los entes políticos tienen presiones por distintos sectores. Lo que siempre uno le dicen que es la eventual intervención verbal. Exactamente. Que no es entrar a vender dólares como sería en este caso, pero sí antes, previamente, a través de un comunicado, o a través del informe de política monetaria, a través del comunicado del Consejo del Banco Central, una frase que el día siguiente puede tener efecto. O directamente alguna cuña en algún medio de comunicación, también se suele utilizar mucho para que el mercado tome acción. Por lo tanto, creo yo que las miradas se empiezan a acercar ahora al Banco Central para ver cuál es la postura que tienen. Recordemos que hace un par de años atrás, cuando tuvimos esta intervención directa, señalaron de manera concreta que la intervención era por la volatilidad, por el aumento en la volatilidad del tipo de cambio. Subía muy rápido, bajaba muy rápido. Exacto. No solamente una tendencia alcista o bajista ya marcada. Exactamente. O sea, la distancia entre mínimos y máximos aumentaba, o sea, la dispersión, la desviación estándar aumentaba mucho, pero a día de hoy no tenemos ese escenario. El precio del dólar ha ido subiendo de manera... Digamos. Exactamente, por lo tanto no ha tenido mucha distancia entre máximos y mínimos, por lo tanto la volatilidad se ha mantenido constante, pero el precio ha ido subiendo. Por lo tanto, una pregunta que seguramente habrá que hacerle a las autoridades monetarias es si esa percepción respecto a la volatilidad se mantiene o ahora ya es por precio. Claro. Y ahora, si fuera por precio, está lo voy a poner en estos términos, el riesgo de que si hay una intervención del Banco Central
sea más bien acotada en efecto, en términos de tiempo? Por ejemplo, que el primer día, claro, tenga un efecto baje, pero luego vuelva a retomar. Porque ya no estamos hablando de volatilidad, de precios cambiantes, sino más bien de una cosa sostenida. Exacto. La verdad es que las intervenciones, ya sea de Hacienda o de los bancos centrales, siempre son limitadas. Claro. Ningún banco central tiene reservas infinitas. Nuestros vecinos ya, en caso de Argentina u otros países que han tenido ventas masivas de reservas, han visto el efecto de este agotamiento. Por lo tanto, hay que ser muy responsable para ver cuánto es la venta directa. Por lo tanto, seguramente, como el Banco Central tiene una postura usualmente conservadora, buscará la contención de corto plazo, no algo estructural. Diego, te invito, vamos a hacer una pausa, vamos a volver a hablar también de algunos temas sobre inflación, bien importante, que siempre tratamos y actualizamos aquí en el programa. Pero antes, hablemos un poquito de consumo y de consumo de comida rápida, por ahí el apetito. Y fíjense que las cifras de esta industria fueron al alza, incrementaron de hecho sus ventas durante 2023. Ahora, ¿cuáles fueron los sabores favoritos de los chilenos y por qué ganan terreno? Lo revisamos en la nota. Pausa y volvemos a más de Mirada Económica. Para la mañana, la tarde o la noche, el horario da lo mismo. Lo que importa son las ganas, esas que muchas veces nos llevan a disfrutar de esta gastronomía, que en Chile cuenta con gustos muy variados. ¿Cuál es la comida rápida que más te gusta? El taco. Pizza. Bueno, la hamburguesa americana. Un pollito crispy. A mí me gustan los churrascos. Y justamente esa amplia carta le ha permitido ganar terreno a la comida rápida, que durante el año 2023 creció un 12,1% en sus ventas. Este incremento se debe exclusivamente a la expansión de nuevos locales que hubo en la industria, ya que si comparamos mismas tiendas con mismas tiendas, hay un leve descenso en las ventas. Uno de esos locales es el de Nelson, que ya lleva 8 años en el rubro. Lo que más se consume es la papa frita, el completo, el churrasco. Por ejemplo, dos italianos con un completo, o sea, con una bebida express, 4.000 pesos, que son un precio módico para cualquier persona. Pero, ¿cuáles son las razones por las que muchos chilenos prefieren la comida rápida? Es más caro ir a un restaurante que la comida rápida. Por tiempo, claro, y por economía. O sea, la gente necesita ahora ahorrar tiempo y plata. Mucho más económico, claro. Tiempo y economía como los principales factores. Sobre todo lo último asegura Teresa, que no dudó en salir a almorzar un completo, aunque nos señala que lo hace de vez en cuando. Un restaurante, ¿cuánto no le sale una comida? Por lo menos 15.000 pesos un plato. El otro día yo fui a comer con mi hijo y es carísimo. Una pura empanada casi 5 lucas. Y aquí por 5.000 pesos uno come... De todo, po. Hay que buscar la economía. Y al ser los precios una de las principales razones, Nelson nos cuenta que para ellos también es importante y siempre están buscando la forma de entregar un producto de buena calidad pero conveniente para el bolsillo. Como la economía está ahí, sube, baja, los precios suben mucho, hay que jugar con los precios nosotros, que no podemos pedir un precio de restaurante. Nosotros también vamos a comprar a distintos lugares, Franklin, mayorista, vamos jugando con los precios según los precios, vamos comprando y vamos poniéndole a los productos de nosotros. Pero a pesar del incremento en las ventas, la boleta promedio rozó los 7.900 pesos, un valor más bajo que en el año 2022. El consumo promedio de los clientes de comida rápida experimentaron un descenso del 5,7%, lo que se explica por la contracción económica que estamos viviendo en estos últimos meses en la industria. Crecimiento de un segmento cada vez más protagonista en nuestro país, ya sea comprando presencial o por delivery. Eso sí, la recomendación de los expertos es a consumir cuidando la salud. Mirada Económica. Regresamos a Mirada Económica, estamos conversando con Diego Mora, gerente de estudios de XTV Latam. Diego, en los minutos que nos quedan en el programa aprovechemos de proyectar un poquito cómo se viene la economía y aprovechando y enganchándome con lo que han sido las estimaciones del Ministerio de Hacienda, una economía que crecería 2,5%. Saltaron varios economistas a decir, oiga, pero muy optimista esta visión. De hecho, se ve entre 1,2, 1,5. Y para muchos de los que nos ven es un porcentaje, un número, pero tiene mucho que ver si crece más de lo esperado o menos de lo esperado, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad es que cuando un país logra crecer sobre lo esperado, sus monedas empiezan a apreciar, sus riesgos país empiezan a reducirse, todo mejora, la verdad. También es usual que los gobiernos, no solamente en Chile, sino que a nivel internacional, comiencen el año con estimaciones muy
positivas, quizás exageradas, pasó en China, pasó en Estados Unidos también. El sobreoptimismo. Claro, hay un sobreoptimismo que obviamente la idea es poder recuperar. La OECD, el Fondo Monetario Internacional proyectan un crecimiento en torno al 1.4, 1.5, el más optimista podría hablar de un 1.9%, pero sobre el 2% estamos hablando de un PIB potencial a máxima capacidad, cosa que es difícil, siendo que Chile es uno de los países con peores niveles de productividad de la OECD. Por lo tanto, quizás está un poco más fuera de lo probable. Hablemos un poquito de la salud de la economía chilena, porque hasta hace no muy poco tiempo, 2 años para ser exacto, se hablaba de una economía sobrecalentada. Varios efectos, la necesidad por el tema de la pandemia de desembolsar dinero estatal, los retiros de ahorros previsionales, también una inflación que llegó a superar el 12-14%, economía sobrecalentada, la decisión del Banco Central de ir subiendo con mucha fuerza y agresividad la tasa de interés. Ahora vemos una situación que es distinta. ¿La salud de esta economía sobrecalentada ha cambiado? ¿Se nota? Sí, o sea, tenemos que considerar que a día de hoy Chile también está dentro de un escenario de política monetaria restrictiva. Lo que buscan los bancos centrales todavía no es el crecimiento económico exagerado, que si bien no es su función principal ni su mandato. Claro, que es la inflación. Claro, que es la inflación. Los precios estables, digamos. Claro, pero hay una proyección de reducción de tasa de interés. Y cuando tenemos una tasa de interés más baja, las empresas pueden hacer más endeudamiento, más inversión, y eso debiese desembocar en un crecimiento económico mayor. No estamos en esta vereda de sobrecalentamiento en lo absoluto, de hecho con un crecimiento nulo evidentemente no estamos en esa situación. Se ha destacado mucho, de hecho, el Banco Central que tomó esa decisión que al principio claro, tenía ese contra. O sea, subir con mucha fuerza la tasa de interés iba a ser créditos más caros, una moneda, una situación distinta y una inflación que, claro, lo vimos. Sí, consideremos también que, por ejemplo, The Economist hace un par de semanas atrás mostraba como ejemplo la economía chilena en base a la rápida acción de los bancos centrales, tanto para la subida de tasa de interés como ahora la reducción de la misma. Por lo tanto, es un punto muy importante que le debiese entregar a las empresas chilenas un mejor escenario para volver a hacer inversión. Evidentemente, la expectativa es que el 2024 la economía pueda crecer mucho más, pero también hay grandes desafíos, principalmente por el mercado laboral. El mercado laboral situándose en torno al 9%, con un gran nivel de informalidad, hay que ver cuánto de ese mercado puede realmente aportar a la producción. Y si hay personas que no estén consiguiendo empleos porque las empresas no están invirtiendo. Por lo tanto, en la medida que la inversión pueda aumentar en Chile, yo creo que podría ser un principal punto a favor para el crecimiento sobre el 1.5%. ¿Ocupa la inversión? Que de hecho no es de ahora, no es de hace 2 años, llevamos muchos años en que la inversión ha sido bien exigua. Sí, lo que comentábamos hace un par de minutos, para poder hacer inversiones también hay que considerar un escenario político y social más tranquilo, más estable, que te permita a ti tomar riesgo en el largo plazo, 20, 40, 50 años. Por lo tanto, aquí es donde la tasa de interés de largo plazo te vuelve mucho más importante. Y también la estabilidad político-social. O sea, hay que ver si finalmente, el proceso constitucional quedó atrás, si la población finalmente aceptó ese tema. El proceso constitucional y el programa lo comentamos en varias entrevistas, no quizás por los cambios propiamente tal, sino por, pero ¿cuál es la hoja de ruta que va a seguir el país? Exacto. Esa incertidumbre de, yo quiero invertir, pero sobre este tema, ¿qué establece? No, es que estamos en un proceso constitucional, que malo per se no era, digamos, y cada uno tendrá su opinión, pero efectivamente era un letargo hacia una mirada de futuro en términos de, ¿cuáles son los pilares que ustedes van a establecer? Finalmente, seguimos con lo mismo. Exactamente. Y ahí esa incertidumbre se despeja. Claro, mientras esa pregunta no tenga respuesta, no va a haber una inversión de largo plazo. Y eso es algo que los políticos tienen que entender, porque así funciona el mundo empresarial. ¿Por qué voy a asumir riesgo en un país que no tiene claro pilares de largo plazo? Por lo tanto, puede estar esta recuperación de 1%, de 1.5% para el 2024, pero el PIB potencial para 5 años más tampoco es muy auspicioso. Por lo tanto, para poder volver a crecer como una economía emergente, se necesita esto de manera muy urgente. Déjeme ir a otro punto, la inflación. ¿Cómo la están mirando ustedes para este año? Sí, la verdad es que el trabajo de la inflación, volver al 3% ya está dentro del escenario probable. Se veía bien lejano, y decía, ¿se podrá el 2024 llegar al 3%? Yo igual tenía mis dudas, exacto. De hecho, cuando comenzaron las proyecciones era que al 2025 se iba a poder llegar al rango meta. Finalmente tenemos la respuesta para el 2024, muy probable que se pueda conseguir. Ahora, muchos deben estar viéndonos diciendo, pero los precios siguen caros, digamos. O sea, todavía voy al supermercado y voy con un par de billetes
millones Sí, sí. y billetes que desaparecieron. Ahora, ha cedido la inflación, no es que los precios Eso, hayan bajado. Exacto. Hay que hacer esa aclaración. ¿Por qué? Porque en el Importante. fondo que la inflación esté bajando, si nos vamos a la definición, no es que los precios estén bajando, sino que están creciendo a un ritmo menor. Eso. Siguen creciendo, pero a un ritmo menor. Por lo tanto, no estamos viendo una reducción en los precios de los productos y servicios de la canasta base. Al revés, siguen creciendo, pero a un ritmo más estable. También hemos visto un aumento en el salario real de los chilenos. La comparativa entre cuánto estoy percibiendo a nivel de sueldo nominal versus cuánto me cuesta pagar esta canasta base. Por efecto de inflación. Por efecto de inflación. Vamos también a eso. Muchos Sí, sí. dicen, bueno, pero ¿cómo hablan de que está subiendo el sueldo si no me sube el sueldo a mí? Es el mismo. No, que la inflación cede, entonces mi billete lo puedo hacer cundir más, digamos. Exactamente, tengo más poder adquisitivo, o sea, puedo comprar más cosas. Claro. Por lo tanto, en la medida de que yo puedo comprar más cosas, también han subido los sueldos nominales, no a una tasa tan elevada, pero el poder adquisitivo está aumentando y eso es una excelente noticia para el consumo, que también en la mayor parte de los países el consumo es el 60% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, el futuro para el 2024 es auspicioso, pero la economía chilena tiene grandes desafíos, principalmente en el mercado laboral y por la inversión. Diego Moroa, gerente de estudios de XTV Latam, hablamos de varios temas. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Mirada Económica. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Que vaya muy bien. Vale. Y a ustedes, como siempre, agradecerles como que nos acompañan aquí en Mirada Económica, haciendo simple la economía, tu bolsillo, distintos temas que abordamos aquí en el programa. Los invitamos a que sigan la sintonía, por supuesto, de Canal 24 Horas. Nos vemos, chao. Mirada Económica.